Hola a todos, pero estén bien. Vamos a dar un par de minutos antes de empezar con el seminario post-FED, ¿cierto? A ver si entendemos algo de lo que pasó, qué se movió, cómo se podrían mover las cosas, ¿cierto? ¿Qué se proyecta? Em, Eso, porque, bueno, los que no están enterados, ¿cierto? La FED se esperaba que bajara a 0,25 la tasa. Eso estuvo metido en los datos harto rato antes, hasta unos pocos días pre-FED. Déjame ver si lo encuentro acá. No. Y eh, ¿cierto? Empezaron algunos rumores en los diarios, algunos miembros de la Fed otros decían que 0,25. De los bancos, el único que estaba jugado a que la reducción fuera a 0,5 era JP Morgan, ¿cierto? El resto, el promedio de los economistas era 0,25, los bancos 0,25 y la Fed finalmente bajó 0,5% la tasa. Además de eso, ¿cierto? Es que hagamos el dato puntual de ahora. La proyección de recorte de tasa también aumentó, ¿cierto? Que lo tengo acá, se lo voy a mostrar. Un segundo. Si ustedes se fijan, cada puntito de esta pantalla, déjenme ver si estoy mostrando la pantalla correcta, cada uno de estos puntitos en la pantalla, ¿cierto? Representa la visión de uno de los miembros de la FED, ¿cierto? La FED son como 11 miembros aparentemente, o 14 miembros, sino como 14 miembros, ¿cierto? Y cada uno entrega su proyección y su visión. Y aquí lo único que yo hice fue una comparativa desde junio, ¿cierto? A septiembre. Entonces, si uno ve acá, ¿cierto? O cómo se lee esto, la mayoría de las personas veían que o cuatro personas veían 5,5 que se mantenía la tasa, la otra mitad se batía entre cierto 5,25 y 5,00, ¿cierto? Después de septiembre, ¿cierto? Tuvimos esto a finales de 2024, ¿cierto? Aquí si se fijan está el año abajo. Entonces, muy pocos veían que bajábamos de 5, de hecho estaban metidos supuestamente, no en CMI, ¿cierto? Sino que en los futuros más como economistas, dos bajas de 25 o tres bajas de 25, dependía un poco de lo que uno mirara, ¿cierto? ¿Qué era lo que iba a hacer con la FED? Y si nos fijamos ahora, en junio más o menos estaba claro, ¿cierto? Hay un solo, digamos, como outlier que uno le dice, una sola persona que ve las tasas mucho más abajo y eso es consistente, ¿cierto? Eh, y después de septiembre, si se fijan, la masa bajó 0,5, ¿cierto? Entonces ahora podríamos decir que en vez de terminar en 5,00 la tasa a fin de año, vemos que termina en 4,5, ¿cierto? Entonces nos queda un recorte más de 0,5 de acá a fin de año, obviamente dependiendo de lo que pase con los datos de Estados Unidos, ¿cierto? Más datos macro, sigue siendo muy importante inflación, sigue siendo muy importante el empleo. Si se fijan al 2025 también, se esperaba que termináramos con un 4%, ¿cierto? Luego la mayoría estaba cerca del 4%, entre 4 y 4,25. Y ahora la mayoría bajó también 0,5, inclusive un poco más, 0,75 a 3,5, 3,25. ¿Ok? Y después el futuro no cambió mucho, entonces la bajada más rápida, después el futuro más o menos se mantiene en cierto rango, ¿cierto? También había más dispersión de los datos, había gente que pensaba que ya bajó 2,5 hasta 3,5, sigue estando el único aquí que el más bajito es 2,5, pero el resto se sienta en 3%, que se habla que la tasa de como de largo plazo de equilibrio de la Fed debería andar entre 2,5 y 3%, ¿ok? O 2,5, 3, 3,5, entonces 3% es como la tasa de largo plazo equilibrio neutral, ¿cierto? Que no está ni estimulando la economía ni sacando estímulo a la economía, ¿cierto? Eso es una gran baja, por lo tanto, eh, la pregunta del millón, o en general que estaba, y esto es lo que se demoró mucho Powell en contestar las preguntas, era ¿qué había visto la Fed que lo hizo cambiar de 0,25 en junio a 0,5 en septiembre? ¿Cierto? Y ahí no sé si contestó tan claro Powell. De hecho, cuando entregó el dato, la bolsa subió como un 1% el Nasdaq o S&P. Cuando se puso a hablar y terminó de hablar, la bolsa se cayó, ¿cierto? Terminó negativa en el día. Tengo esta página, ¿cierto? Porque tuvimos rollover del Nasdaq en esa fecha. Si se fijan acá, el 18 fue el rollover. Entonces, esta subida acá, si bien existió, fue en parte por el rollover. Entonces, aquí lo aislé, ¿cierto? Si se fijan, el 18 lo de la Fed, partimos apertura acá, cierra acá, ¿cierto? Ese fue el 18. Vamos a borrar la barrita uno antes para que vean cómo se mueve el día, ¿cierto? Abrimos acá, ¿cierto? Llegamos hasta acá arriba después del dato de bajada 0,5 y cuando terminó de hablar Power, el cierre fue acá bajista. Esto se dio vuelta en la sesión asiática, ¿cierto? En la noche todo Asia subió harto, así que fue bueno, ¿cierto? Y tuvimos un gran gap en este índice que no es el futuro, sino que es el CAC que le dicen en Estados Unidos, que es el índice que se transa en horario bolsa. Entonces tiene más gap, ¿cierto?
y llegamos casi al mismo máximo del rebote pasado, ¿cierto? Se fijan acá después de la gran caída que tuvimos el Nasdaq y el rebote fuerte, llegamos a la misma zona, al día siguiente intentó corregir, subió un poquitito y ahora no estamos subiendo, así que la zona a romper está acá. En general, eh, me faltó otra proyección más de la Fed, pero eso pasó un poco en el Nasdaq, el S&P está en máximo histórico. Si ustedes se fijan, esta es la proyección del PIB, ¿cierto? Proyección 2024 acá. Entonces, el- la suma de los analistas, ¿cierto? O la generalidad de los analistas que la tiene Bloomberg, ¿cierto? Entonces vemos un poco desagregado qué esperan ellos. 2024 creen que van a crecer 2,5, 2025 bajaríamos 1,7 en Estados Unidos, que no es tan bueno, por haber visto un poco eso la Fed. También se hablaba que el último dato de inflación, si uno los anualizaba, estaban bajo 2%, que la meta de la Fed es 2, ¿cierto? Eso tomando los últimos 3 4 meses, no el anual, ¿cierto? Digamos que el dato de inflación que uno conoce es un dato como con demora, ¿cierto? El dato histórico, no el futuro. Entonces estaban hablando que si uno lo tomaba los últimos 4 meses, la inflación estaba más baja. Bueno, vemos que el PIB se achica a 1,7 y el 2026 2%. Y así cuánto va a consumir la gente, ¿cierto? Consumer spending. Veníamos de esta época de COVID, ¿cierto? Que hubo mucha plata en la economía, también baja un poquitito. El gasto del gobierno baja fuertemente, ¿cierto? De 4,1 en el 2023 a 1,3, 1,2. Eso puede pegar harto, ¿cierto? Hoy en día gran parte de la economía de Estados Unidos está muy influenciada de forma directa e indirecta por el gobierno, ¿ok? Inversión privada e inflación acá está, ¿cierto? IPC, ¿cierto? El core y el no core. Vemos que de 2,5 ahora ven ya el próximo año 2,1, sí que estaríamos en línea con la proyección de la Fed. Sí que hay espacio para estos recortes, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con la proyección de tasas, ¿cierto? De Estados Unidos. Déjenme agregar acá, ¿cierto? Y 100 está acá. Entonces tenemos 5,5 2023, 4,65 ya se espera al 2024, ya, finales, ¿cierto? Nos quedan 3 meses con suerte y ya estamos en 5%, entonces nos queda como 1,5 recorte más de tasa. Esta es la estimación de los analistas, probablemente no, la Fed nunca baja 4,65, entonces está más cerca de 4,5 que 5, pero al hacer el promedio quedan 4,65. 2025 sería 3,6, que es también más probable 3,5, entonces tenemos un 1% más de bajada de tasa, y ya se normaliza el 2026 con 3,2. ¿Ok? Otro dato que no sé si se fijaron, pero es súper importante porque cuando la Fed baja las tasas, ¿cierto? Hay dos escenarios. Uno que la Fed baja las tasas cuando hay recesión, ¿cierto? O la Fed baja las tasas cuando simplemente vuelven a neutralidad las tasas. Y acá está un poco la probabilidad de recesión de Estados Unidos. Hoy en día están 30%, en abril, mayo, febrero, junio estaba mucho más arriba, 50% casi de recesión, ¿cierto? Hoy en día estamos plano en 30%, no es tan alto, ¿cierto? Igual hay un sesgo. Uno podría decir que uno nunca sabe si la recesión viene o no viene, ¿cierto? Que un poco ese era el susto que había con Powell y que probablemente no lo logró calmar después de la conferencia de prensa, en decir que bajé la tasa a 0,5, pero no estoy asustado, creo que la economía está normal, ¿cierto? Eh, etcétera. Entonces, el otro factor que la Fed mira harto, ¿cierto? Es desempleo. Se fijan acá, esta es la proyección, el puntito, ¿cierto? O la línea punteada era la proyección de desempleo en junio, la que está sombreada, ¿cierto? En septiembre. Se fijan, el desempleo se esperaba en el 2024 un 4%, es el promedio, y acá ya se corrió a 4,1 o 4,3, 4,2, ¿cierto? La proyección a finales de septiembre. O sea, claramente estamos un poquitito más de desempleo. 2025 se mantiene más o menos parejo, 4,2, 4,4, no mucha diferencia, pero todo en el corto plazo se ajustó un poco a peores condiciones, ¿cierto? Subir un poquito el desempleo. Que la Fed lo que mira es inflación y empleo, ¿cierto? Son las dos cosas más importantes para ellos, obviamente en un contexto de crecimiento. Eh, Como les decía, en general el dólar index no terminó cayendo, cayó en el día y después se recuperó, seguimos menos pegados en la zona, entonces Nasdaq recuperó un poco, ¿cierto? S&P, vamos a ver acá, también voy a usar el catch porque al final eh, el que no tiene cierto gap, también estamos máximo histórico. Se fijan, tuvo el gap alcista, después al día siguiente, esto fue la senda asiática, que después se envalentonaron en Estados Unidos y yo, llevamos 3 días ya acá agarrida esperando algún driver, ¿cierto? Y viendo qué pasa. Ok, y lo último que les tengo en general, aquí vamos a una revisión de la plataforma nosotros, se fijan, S&P máximo histórico fue acá, estamos rompiendo máximo, Nasdaq, ¿cierto?
muy parecido a lo que tenía el futuro. O sea, él tenía el CAT, ¿cierto? Estamos aquí, el futuro está más o menos en la zona, intentando romper un poquito más arriba. El cobre también subió estos días, ¿cierto? Tuvimos 18 de septiembre acá, ¿cierto? Después de la Fed subió, acá para arriba, se devolvió y ahora de nuevo está recuperando. Está luchando acá con la media móvil de 100 periodos, que lo habíamos hablado, la última media móvil que da el cobre por seguir subiendo. Algunos analistas están hablando de invertir en Asia y en economías emergentes, como que Estados Unidos ya estaría llegando al tope, o preferir ese porque el riesgo de retorno es mejor. Eso está por verse, ¿cierto? Pero ahí está el cobre, un poco va a dar la vuelta al dólar peso. Y aquí estamos en el dólar index, se fijan, el 18 fue este día, que estábamos más arriba, terminó bajando y ahora ido recuperando siempre con estas velas que las subidas las han ido vendiendo, pero hemos logrado romper el mínimo, ¿cierto? Firme que teníamos acá, que fue el mínimo del 2023, ¿cierto? Uno pensaba que, sobre todo con la bajada de 0,5, uno podría ir a ver el dólar acá abajo, ¿cierto? 99 puntos del dólar index, que sería como un 1% más de caída y ha aguantado acá, ¿ok? No sé qué están esperando, puede ser que se haya adelantado mucho o haya caído antes del dato. A mí igual me ha sorprendido un poco, creo que mucha gente está un poco así, no sé si perdida, pero no entendiendo mucho lo que pasó. Puede ser que todavía hay una dualidad de como factores, ¿cierto? En si hay recesión o no hay recesión. Bueno, Bitcoin subió harto, ¿cierto? Lo habíamos hablado, se rompió esta zona, comprado, pegó un velón súper grande. Eso sí tiene más sentido a mí, ¿cierto? Si el dólar me paga menos hoy en día, en tasa en el año, quizás me voy a activos eh, que son más seguros, ¿cierto? O anti-debilidad en el dólar, como el Bitcoin y como el oro. Que el oro también lo único que ha hecho es romper el máximo histórico. Acá en el oro que preguntaba el otro día, tanto más que por la Fed, hay un dato que se lo mandé acá en la oficina, déjame buscarlo en WhatsApp. Que al final gran parte de la subida del oro ha sido más por compra de bancos centrales. Deme un segundo. Ahí se lo mandé. Espérenme. Acá. Esta página se tiene conocida, pero dice básicamente que el porcentaje de reserva de oro en los bancos centrales ha llegado al máximo en los últimos 20 años. Entonces uno dice, oye, el oro está subiendo por la Fed. A mí no me sonaba que fuera tan claro que fuera Fed. Realmente cuando subió mucho el oro antes, fue cuando la Fed hizo los QE, ¿cierto? Que era imprimir billetes y meterlo en la economía. Obviamente si yo imprimo billetes, mi moneda se aprecia fuertemente y ahí salta todo lo que no se aprecia, activos reales como el oro. Oro, plata, ¿cierto? Bitcoin un poco nació con eso en mente, ¿cierto? Una cantidad limitada que nunca se puede emitir más. Ese tipo de cosas, propiedades, todo ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes se fijan, el 2007 era como 9,1% de la reserva de los bancos centrales, era en oro, hoy en día estamos en 15%. ¿Ok? Eso se suma de los riesgos geopolíticos en Medio Oriente, ¿cierto? Entre Israel y los rebeldes y los paisanos palestinos, ¿cierto? Que siguen peleándose. El Líbano, Hezbollah, que está un poco loco. Tenemos Rusia con Ucrania, ¿cierto? Hay harta ruido, ¿cierto? Con China y las tensiones con Estados Unidos, riesgos geopolíticos, ¿cierto? Que van a ser las dos potencias, que van a pelear, etcétera. Entonces, oro no ha parado. Si nos fijamos la tendencia, llevamos una tendencia súper fuerte. Déjenme cambiar aquí un poco el periodo, no me deja ir más atrás. ¿Cierto? Tuvimos este gran lateral que lo rompimos y corrimos con todo, ¿cierto? Ya el oro aquí, el rompimiento lateral, lleva un 25%. Eh, cuando corrige, nadie sabe, tendrían que dejar de comprar los bancos centrales como vimos antes, ¿cierto? La India, unos grandes compradores, China, unos grandes compradores, probablemente Rusia, probablemente Estados Unidos, no encontraba la información desagregada, ¿ok? Y lo otro importante para ver es que, bueno, aquí están los dos escenarios, ¿cierto? El escenario con soft landing, que es el escenario principal que estamos viendo, o el que sería ideal, ¿cierto? Para los activos. Déjenme ver si hay alguna pregunta que está levantando la mano, no sé si quién fue, se me borró acá. Pero esto hoy en día es lo que estamos viendo, ¿cierto? Soft landing, que en teoría se fijan, Bloomberg espera un 30% de recesión, que es hard landing, ¿cierto? Entonces estamos en el escenario soft landing. Yo creo que un poco todavía con los datos económicos que salgan, vamos a ver si hay más susto por soft landing o no soft landing. Y aquí el panorama es completamente distinto dependiendo del activo, ¿cierto? Qué anda bien, qué anda mal. Entonces, en soft landing, ¿cierto? Básicamente todo anda bien, no hay mucho riesgo, nada malo, ¿cierto? En todo vamos a rentar. Hay unos que vamos a rentar más, otros menos, ¿cierto? Pero aquí tenemos
equity son acciones, ¿cierto? Son acciones de alto crecimiento en Estados Unidos, suben un 20,4, son las mejores acciones para tener cuando estamos siendo en bajada de tasas con soft landing. Large cap, son las acciones más grandes de Estados Unidos, S&P 500, Nasdaq, cosas así. También tiene un retorno súper bueno cuando es soft landing. Sí cambia harto cuando es hard landing, ¿cierto? Se fijan en un menos 5%. Ahora, si uno dijera riesgo retorno, te arriesgo un 4,6%, pero buscar un 18 no es tan malo, ¿cierto? Lo que sí se cae harto es acciones internacionales. Así que tengan ojo con la exposición, ¿cierto? Si tiene ADR y ese tipo de cosas. Yo no he visto un desagregado de este dato, ¿cierto? Esto lo hizo JP Morgan. Básicamente, en soft landing, las acciones en el mundo andan bien. Hard landing, las acciones andan muy mal, ¿cierto? Acciones que son como value, ¿cierto? Que son las que son baratas o que van harto yendo, ese tipo de cosas. Les va súper bien en soft landing, le va muy mal en hard landing, ¿cierto? De estos tres peores activos para tener son commodities, que tiene sentido, ¿cierto? Recesión, los commodities evidentemente no van a andar bien. Vean commodities no oro y plata, porque en general les diría que es más commodities, eh, commodities más de producción, ¿cierto? Eso es lo ligado a la producción, pensando en recesión o recesión. Acá preguntan si los bancos centrales invierten en oro por medio de una recesión. En general los bancos centrales siempre tienen que tener un porcentaje de reserva en oro, ¿cierto? Que es como lo que le da un poco espalda a su economía, un activo real, ¿cierto? Eh, en general todos los bancos centrales tienen activos, ¿cierto? Muchos invierten en bonos, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando tú pensáis que los bonos del Tesoro quizás no van a andar tan bien o no quieres depender de Estados Unidos tanto con tus reservas, te vaya a oro, ¿cierto? Que una moneda internacional. Entonces puede ser que hagan un poco, eso es tu recesión, pero llevan 7 años comprando, entonces tampoco es algo que sea muy por efecto recesión, ¿cierto? Eh, pero yo creo que hoy en día muchos bancos centrales dicen ¿sabes? Que las monedas en general hay mucha deuda, los bancos centrales se van a imprimir sin asco, voy a un activo, ¿cierto? Que sea más seguro que si, no, si alguien imprime billetes donde sea, yo voy a mantener más o menos el valor, ¿cierto? Va a subir el valor y no con los como tickets del Monopoly, ¿cierto? Que son los billetes que al final uno cree que valen, pero al final de cuentas siempre hay perdiendo por de compra. ¿Ok? Entonces aquí tienen los tres peores activos, son acciones internacionales, ¿cierto? Estos puntos de vista de Estados Unidos, así que acciones del resto del mundo, les va mal. Como de value, ¿cierto? Las que son baratos, buen rendimiento, no de crecimiento, también les va mal. Tenemos la small cap, tampoco les va muy bien, ¿cierto? No es tan terrible, pero igual les va mal. Las small cap son las más chicas del mundo, o sea, no del mundo, de Estados Unidos, perdón, hay ciertos parámetros, ¿cierto? De capitalización para que ustedes lo vean, lo pueden buscar después. Commodity muy mal, ¿cierto? Es hard landing versus soft landing. Hay un 30% de probabilidad hoy en día de hard landing. Y lo que sí anda muy bien, y es como a prueba, ¿cierto? De soft landing o hard landing, ¿cierto? Siempre con ojo, son bonos, ¿cierto? Cuando uno baja las tasas, los bonos suben, ¿ok? Así que tenemos ahí bonos core de Estados Unidos, bonos de Estados Unidos, los del Tesoro 2 años, ¿cierto? Andan súper bien, bueno, súper bien para lo que es un bono, digamos que la rentabilidad del bono es 5% anual, y aquí te da un 7,4 o 6,3% independientemente de lo que pasa un poco, ¿cierto? Bonos del Tesoro, también vemos un alza grande, gana más uno cuando hay hard landing, generalmente es porque bajan las tasas muy fuerte en todo el mundo y todos se refugian en bonos del Tesoro de año, ¿cierto? Lo que sí anda mal son los bonos de alta tasa, ¿cierto? Son los que tienen más riesgo. High yield es cuando generalmente son bonos medio no basura, pero de riesgo más alto, ¿ok? En general la gente sea los bonos más que pega la Fed o que pega el gobierno de Estados Unidos. CAT, ¿cierto? Son los money market, también anda mejor en soft landing que en hard landing y el dólar se mueve, el dólar es un activo que en general es mega líquido, nunca tiene movimientos tan gigantes, al menos que pase algo raro, ¿ok? Como impresión de la Fed, pero no estamos en el escenario, no estamos ni cerca. Entonces aquí la idea es que ustedes puedan tener una visión más o menos clara de qué activos son los que mejor andan, el riesgo promedio, ¿cierto? De los activos que se metan, si es que alguien quiere tener acciones internacionales, pues encuentra las Estados Unidos tan caras, perfecto, pero tengan ojo, si la cosa se pone mala, stop loss, ¿cierto? Eh, es un poco, ¿ok? El dólar peso acá, ¿cierto? El martes pasado tuvimos una subida grande, hasta 30, 31, que yo pensé que iba a venir, que gente estuviera corta, que no quería pasar por la Fed, ¿cierto? Y tomó utilidad. Y hoy día ha estado harto rato, ¿cierto? Hemos estado entre 9:28 en la mañana, 9:29 hasta 9:21. Y ahora volvimos con el punto medio. No ha pasado tanto, ¿cierto? Si ustedes se van acá a Market Analysis y miran monedas, ¿cierto? Una semana, si se fijan, una semana mañana se cumpliría, no, el miércoles se cumpliría el dato, ¿cierto? La Fed. Ahí voy a mirar cuáles ha ido mejor y peor.
pero en general el dólar ha subido, ¿cierto? Versus toda esta, y ha bajado versus toda esta, es la comparación que uno puede hacer, ¿cierto? Em, sí, estaba en verdad medio plano, no hay gran movimiento, ¿cierto? El euro, que es la más importante contra el dólar y contra el índice, está en cero. Tenemos Libra 1%, siendo que han habido cambio de tasa en todos lados. Están todos los bancos centrales del mundo bajando tasa. El único que ha subido es Brasil, que no sé por qué muy bien. Japón tenía decisión de tasa también en la semana, no subió la tasa, se esperaba una potencial alza, no la subió, sigue por ese lado bien. Y esto, si fijan, Alemania también está dando a romper máximo, ¿cierto? Rompió, haya tenido dos o tres rompimientos medio falsos, un poquito más arriba y se cae. Aquí había roto, no se volvió y no sigue luchando. Si esto se confirma, iríamos a ir harto más arriba en Alemania. Ok, Bitcoin todavía aguantando acá, ¿cierto? Tenemos la media móvil de 200 que puede ser la zona a romper si es que no aguantamos. Y después, si esto corrige, también de nuevo 60, 61 debería ser la zona para hacer compra. Ok, el comportamiento de la plata similar al oro, en general sí, la plata tiene un componente más, ¿cómo se llama? Más productivo. Si ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Yo tengo esto ya. Tengo acá oro, perdón. Tengo el oro, ¿cierto? Yo con esta herramienta acá puedo poner la plata, que es silver, ¿cierto? Y van a ver más o menos cómo se mueven. Si uno lo mira en muy largo plazo, ¿cierto? Más o menos se mueven parecidos. Estos semanales se fijan de repente, la tendencia es la misma, las magnitudes son distintas. Aquí la plata se cayó, aquí siguió más arriba, entonces la plata es harto más volátil y para mí tiene un componente bien distinto que es productivo, ¿cierto? La plata sí tiene un lado que uno produce cosas y le pone plata a las cosas como industriales, que el oro no lo tiene. Entonces, si ustedes quieren hacer esa comparativa, se dan acá esta herramienta acá y pueden agregarle el instrumento que ustedes quieran al instrumento que está abajo, ¿cierto? Entonces aquí yo tenía oro, ¿cierto? Dice gold acá arriba, voy acá, pongo silver, agregar y me lo compara, ¿cierto? Y aquí las velas azules, ¿cierto? Son las de la plata. Yo puedo ajustar un poco ¿cómo se llama? La escala, ¿cierto? Del instrumento, si hago doble clic me lo ajusto automático y es un poco, ¿cierto? Si se fijan, la plata es harto más volátil, sube más, cae más cuando tiene las caídas. Ahora, en general no son instrumentos que estén completamente desalineados, ¿cierto? El dólar peso, la tendencia sigue estando lateral. Si ustedes se fijan, el lateral sigue en el rango, déjenme mirar el dólar peso, ¿cierto? Dólar peso, seguimos en este rango lateral, estamos justo en la mitad, ¿cierto? Entre 960 y 905, más o menos 94, 95, estamos en la mitad. Así que no hay muchas novedades. Si uno sigue esperando técnicamente, debería esperar que esto llegue hasta la zona abajo. O nunca se sabe si pasa, ¿cierto? Y yo pondría stop loss para los que están vendidos. Si se mete 9 sobre 9.32, que sería la media móvil de 200 periodos, que no una media móvil que respete tanto el dólar, pero es importante, ¿cierto? Tenemos aquí algunas veces que la ha aguantado, por acá, por acá, por acá. Es una referencia, ¿cierto? Media móvil de 200 periodos, 9.32, más o menos coincide con el máximo del martes, fue con 9.31, ¿cierto? Que llegó acá. Aquí la plataforma no lo tiene, pues cerramos a las 12, interbancarios duró hasta la 1, muy pocas transacciones. En verdad lo que más había era spread, estaba como en 2 pesos. Si por ahora seguiría pensando que hasta nueva avisos bajistas, obviamente vende los datos, obviamente vende los flujos, pero por ahora el dólar sigue en modo corrección, ¿cierto? Tuvo este rebote de cierre de cortos por la Fed. Igual yo he pensado que la caída era más. Entonces me decían, hoy va a bajar 0.50 y se proyecta que en el año quede otro 0.50 más. Yo he pensado que el dólar partía más abajo. No lo hizo. ¿Por qué no tengo idea, cierto? Uno al final uno sigue el mercado nomás de las tendencias. Hoy día está velas bien de indecisión, está terminando un poquito más abajo. Ojalá termine más cerca de 9.21 para pensar que esto sigue bajando, ¿cierto? Y ya después, primer nivel, cierre de gap, ¿cierto? Acá 9.17, 9.18. Y ahí hacia abajo, ¿cierto? Ya un poco más qué pasa con los datos, traders y cosas así, ¿ok? Y por abajo ha llegado a 904, 909, en algún minuto llegó un poquito más abajo, 899, y más atrás si se dan 880, ¿cierto? Que fue este mínimo acá que duró súper poco, y después nos metimos hacia arriba. ¿Sí? Todo el peso no ha cambiado mucho, eh, seguimos en el mega lateral, ¿cierto? Y en el medio lateral siempre un poco más difícil, por decía yo, se esperaba que caía más con la bajada 0.5 de la Fed. Pero no ha pasado, ¿cierto? Y todavía creo que va a ser un poco, por un rato, un poco el susto de si hay recesión o no hay recesión.
y por eso mismo les diría que privilegien un poco los activos que andan mejor, ¿cierto? Acciones de crecimiento, que al final con recesión o no recesión, si tú crecí harto, en general seguís creciendo fuerte, ¿ok? Se te ve un poco limitado el crecimiento, pero no es tan importante porque tu tasa de crecimiento al final pasan los años y va ahí como comiendo el mercado, ¿ok? Así que tienen eso, tienen commodity, ¿cierto? Igual tienen un buen rendimiento, ojos y hard landing, pero en general lo que mejor anda son acciones de alto crecimiento en Estados Unidos, en todos los escenarios, para los que son más cautelosos, ¿cierto? Dólar, catch, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y vamos a ir viendo qué sigue pasando, ¿cierto? Todavía faltan datos económicos, siguen viendo o esperando las interpretaciones de la Fed, ¿cierto? Vamos a ver, Friday, si hay alguna noticia, ¿cierto? Aquí hablan de que Bitcoin subió, ¿cierto? Por reacción de la baja de tasas de Estados Unidos, ¿cierto? Y potencial alcista, debilidad del dólar. Ahora no pasó en todas las monedas, ¿cierto? Pasó más en el oro y en el Bitcoin, no tanto dólar contra otras monedas. Puede ser que como están todos bajando tasas, al final se empata un poco la Fed. Sí, es cierto que la Fed fue más violenta de lo que uno esperaba. La tendencia en general ha sido que Inglaterra baje, Europa baje, Estados Unidos baje. Entonces contra las majors por lo menos puede ser que no sea tan bajista el dólar. Distinto a la emergente, ¿cierto? Aunque Chile igual está bajando tasas. Brasil subió la tasa y dijo que iba a seguir subiendo, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Y las instituciones actualizaron su forecast, lo vuelven en la plataforma, ¿cierto? Inflación, casa, tasas de interés, que un poquito lo mismo que hablábamos, yo antes lo mostré más resumido, ¿cierto? Está acá la misma pantalla de Bloomberg. Se espera, a ver, miremos CME. Es para que haya una diferencia importante, la bolsa de Chicago lo calcula con los futuros, ¿cierto? Que se transan. Y Bloomberg generalmente, cuando uno habla de la expectativa del mercado, son los economistas y bancos, ¿cierto? Que tiran sus estimaciones. No es tanto plata invertida en la bolsa. Entonces, fijan, hace una semana hace un mes atrás, perdón, no estábamos acá, había 40% de probabilidad de estar acá, 60% estudiamos más arriba, y hoy en día ya hay probabilidad de un 4,25, 4,50, ¿cierto? En septiembre. Todavía no hay una baja de tasas más, ¿cierto? Estamos en el current, y en septiembre, perdón, ¿esto qué? Sí. Para la próxima reunión daríamos, estamos 50 y 50 en una baja más, ¿cierto? En 0,25 o 0,5, quizá el 7 de noviembre, ¿ok? Y si nos vamos a diciembre, ya más o menos claro que vamos a andar al menos en 4,5, que es otro medio por ciento más de bajada, ¿cierto? Incluso hay algunos que se ha arrancado la moto. Esto cambia todos los días, cada segundo, cada noticia, porque cambia las posiciones de uno, ¿ok? Versus esto, que es más de los economistas, ¿cierto? Que son menos volátiles, y ven que en septiembre debería bajar la tasa, ¿cierto? A 4,5, tasa implícita esa. Bueno, eso es lo mismo que la decía a mí. Esta no es analista, es tasa implícita en el futuro. 4,5, 4,13. ¿Ok? Medio por ciento más de recorte por lo menos. Así que eso por ahora, ¿cierto? Vemos que S&P máximo histórico, eh, etcétera. Ahí van a ir mirando, ¿cierto? Mientras vayamos teniendo más datos y más claridad, o viendo qué pasa. Próximo dato importante, a ver, déjenme ver si hay algo. Medium, Estados Unidos, esta semana tenemos venta de casa, bueno, PIB, ¿cierto? Igual se espera bueno, bien duradero. Allá habla Powell el jueves, no sé dónde hablará Powell, ¿eh? Vamos a ver la información. Y la próxima semana, lunes de nuevo habla Powell, índice de precios, MI, empleo AB de septiembre, y después el 4 de octubre tenemos tasa de desempleo, ¿cierto? Que ahí sí, este es el dato importante. Si este viernes 4 de octubre vamos a tener de nuevo empleo no agrícola, tasa de desempleo, nóminas privadas y todo el cuento. Si se espera 4,2, bueno, perdón, el dato previo fue 4,2, todavía no hay proyección, ¿ok? Si por el lado de Estados Unidos, una semana y media más vamos a tener datos realmente fuertes, importantes que querían pegar, ¿ok?
Espero que estén bien. Lo vamos a dejar hasta por acá. Seguimos todavía un poco más alcista en bolsa, ¿cierto? Después de la Fed, viendo que rompamos máximo histórico y siga todo más o menos tranquilo, ¿cierto? Aquí está el S&P. 3 días de aquí medio lateralización, ¿cierto? Sin mucha convicción o follow through, como dicen en Estados Unidos, ¿cierto? Que es como eh, fuerza va a seguir, algo así. Es el máximo histórico, estamos todavía arriba, ¿cierto? Así que mientras se mantenga arriba, estaría comprado, rompe, me saldría, ¿ok? Nasdaq está un poco más abajo, se fijan acá, estamos lejos del máximo todavía, ¿sí? Entonces nos vamos de aquí a acá, nos falta aprox, esto no me deja, espérame, que aquí, con tanta línea de repente las cosas se mueren. Pero máximo histórico acá, por aquí estamos todavía un 4% bajo el máximo histórico y esperando que suba, ¿cierto? No sé si está muy comprado el Nasdaq, pero en general ha sido un índice que está un poco más débil después de que lideró la subida. Como se ha enfriado un poco el cuento de la inteligencia artificial, y por eso mismo no ha subido tanto, ¿cierto? Un poco los semiconductores, un minuto era como que iban a vender hasta el infinito todo lo que querían sin parar y todos iban a comprar semiconductores, no habían fábricas, no habían máquinas, estaban todos desesperados, hubo un poco de pánico, ¿cierto? Y todos compraron y ahí subió un montón. Y ahora estamos en un proceso como de consolidación, lateralización, ¿cierto? A ver si hay un nuevo empuje hacia arriba. Como que no hay tanto caso de estudio que nos genere plata en inteligencia artificial. Hasta ahora que se ha ganado todas las lucas, Nvidia, ¿cierto? Que vende los chips, Broadcom, ARM, que son otros que venden partes, están intentando ahí pillar a la inteligencia artificial. Eso, que han invitado, acuérdense que todos los días tenemos un seminario a las 9 de la mañana, que es la apertura como general del mercado, ¿cierto? De la sesión asiática. A las 11 tenemos apertura de mercado que hacemos Rodrigo y yo, que nos enfocamos un poco más en acciones, índices. Obviamente siempre miramos el dólar peso, los activos más importantes. Y tenemos más seminarios, ¿cierto? Que son no repetitivos, en el sentido, o no recurrentes más que no repetitivos, que sean en la página web, perdón acá, sean Mundo VFX. Estamos preparando ya los del próximo mes, ¿cierto? Acá, webinar, ¿cierto? Estamos terminando el mes, ¿cierto? Emilio el 25 hace cómo navegar mercados internacionales con éxito. Después tenemos estas masterclass que vamos a hacer en octubre, son con cubo limitado y es un formato más envasado, ¿cierto? Y las otras son los seminarios que ya pasaron, ¿cierto? Todos los seminarios o todos los fines de mes actualizamos con 6 o 8 seminarios puntuales, más los que son día a día. Ok, espero que estén muy bien. Saludos a todos.